Muy buenas noches, mis estimados y queridos amigos y hermanos. Aquí estamos, por la gracia de Dios, llegando una vez más hacia donde usted se encuentra, para traerle palabras de bendición, palabras de vida eterna, a través de las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Muy contento porque Dios está haciendo grandes cosas en cada persona que escucha el mensaje, y que de hecho Dios va a tratar con su vida de una manera especial. Quiero compartir con ustedes en el capítulo 18 de Segunda de Samuel este verso que es muy interesante. Dice la palabra del Señor: y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Bendito el nombre del Señor. Si a usted le ofrecieran o se le presentara la oportunidad de ser millonario, estoy seguro que usted se sentiría muy feliz. Y si alguien le propusiera, usted lo aceptaría con mucho gusto. Porque usted entiende que ser millonario acabaría con, si no es con todos, con la mayoría de sus problemas. Porque siempre enfocamos que la mayoría de nuestros problemas son económicos. Pero en realidad no es así. Sin embargo, la gente cree que la mayoría de sus problemas son económicos. Y déjeme decirle que si bien es cierto, usted podría vivir más confortablemente y tendría usted la felicidad de tener lo que nunca tuvo, déjeme decirle que a lo mejor, y no a lo mejor, sino que la mayoría de las personas no están preparadas para tener esa abundancia. ¿Y a qué me refiero? Que no están preparadas espiritualmente. Aunque las cosas espirituales parecen ajenas a las cosas terrenales, sin embargo no lo están. Las cosas espirituales van de la mano con las cosas terrenales. Por eso es que todo lo que ocurre en el mundo espiritual ocurre en el material. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida, amados hermanos, puede ser una vida de buen orden si adjuntamos, añadimos lo espiritual a nuestra vida material. Cuando no estamos preparados espiritualmente, la abundancia nos daña, porque aparece el egoísmo, la avaricia, aparece la petulancia, aparece la discriminación, y la gente cambia. Si fue una persona amable, tratable, sencilla, humilde, el dinero lo hace cambiar, porque no está preparado espiritualmente para tener grandes cantidades de dinero y sobre todo alcanzar cierto nivel de poder. Por eso usted ve que hay personas que postulan a los gobiernos y una vez que ingresan cambian, son otras personas, actúan con altivez, ya no son las mismas personas sencillas de antes. El poder los cambió, el dinero los cambió. Pero no solamente se refleja esto en las personas mayores, sino también en la familia. La familia también cambia. La familia también cae en la misma condición que cayó el padre. Y por eso vemos que hoy las personas que han alcanzado ciertas posesiones materiales antes de morir, en muchos casos, y en otros casos después de morir, los hijos ya están peleándose por las cosas materiales.
Y eso que muchos no tienen muchas posesiones. A veces es una sola casita nada más. Pero por esa sola casita que el padre o la madre tienen, los hijos son capaces de cualquier cosa. Por algo como un carro o una pequeña cuenta en el banco, los hijos se desbaratan unos a otros. Porque la ambición genera esta situación. Y lo más terrible es que los hijos se sublevan contra los padres. Por eso encontramos cuántos hijos han caído bajo maldición porque se han rebelado contra sus padres. Porque ellos consideran que les corresponde tal cosa. O no están de acuerdo con su padre por las decisiones que toma. Y se rebelan por X motivos. Este verso que hemos leído habla de una familia que vivía en la realeza. El padre era el famoso y conocido rey David, un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Él nunca se imaginó que los más grandes problemas que iba a tener en su vida no iba a ser contra sus enemigos, sino contra su propia familia, contra sus propios hijos. David tuvo muchos hijos de diferentes mujeres y uno de ellos se llamaba Absalón. David nunca se imaginó que Absalón le iba a dar golpe de estado, que se iba a sublevar contra su padre y le iba a quitar el reino que Dios le había dado a su padre. David nunca se imaginó porque él, según el criterio de él había preparado a su familia en el conocimiento de Dios. Y por lo tanto el conocimiento de Dios para David era más que suficiente para que su familia tuviera la mesura, la comprensión y actuara correctamente. Pero el conocimiento de Dios, amado hermano, es una cosa y estar bien con Dios es otra cosa. Hay gente que tiene mucho conocimiento de las Escrituras, conocen la Biblia, conocen todo lo que se practica dentro de un templo, tienen conocimiento vasto de la religiosidad, pero ellos no están bien con Dios. Y a pesar de que conocen las Escrituras, cometen actos, hacen cosas que están fuera de las Escrituras, que están en contra de las Escrituras, porque no pueden detener sus pasiones, no pueden detener su avaricia, no pueden detener su codicia, su ambición, porque no están bien con Dios. El que usted instruya a sus hijos en el temor de Dios no garantiza de que sus hijos van a ser buenos, porque ellos tendrán que tomar la decisión propia de caminar con Dios. Ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios. Ellos no pueden vivir con el pensamiento de su padre o con el testimonio de su padre. Ellos tienen que tener su propio testimonio, su propio pensamiento en cuanto a Dios. Ellos tienen que experimentar al Dios de su padre. Si su padre da testimonio de que él tuvo un encuentro con Cristo, un encuentro con Dios, si él da testimonio de que Dios le sanó, de que Dios le libertó de la droga, del alcohol o de la condición que haya tenido, sus hijos pueden saber eso y están contentos con eso. Pero los hijos no pueden vivir del testimonio de sus padres. Los hijos tienen que vivir de su propio testimonio. Por eso en la Biblia encontramos que se refiere cuando habla de Jacob, por ejemplo, dice el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Sí, fue el Dios
de su padre, de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Pero para que fuera el Dios de Jacob, Jacob tenía que buscar a Dios. Abraham buscó a Dios y Dios estuvo con Abraham. Y Dios era el Dios de Abraham. Isaac buscó a Dios y Dios era el Dios de Isaac. Pero Jacob tenía que buscar a Dios para que Dios fuera el Dios de Jacob. No sé cómo tú te llamarás, pero tú tienes que buscar a Dios para que Dios sea el Dios tuyo. No importa lo que tu madre haya experimentado con Dios, o lo que tu hijo, o lo que tu hermano, o lo que tu papá haya experimentado con Dios. Ellos tienen su propia experiencia. Tal vez todavía están en proceso de perfección, todavía cometen errores, pero ellos hablan de una experiencia con Dios. Tú tienes que tener tu propia experiencia. Porque si tú no tienes tu propia experiencia, las cosas malas que hay en este mundo te van a dominar, quieras o no quieras. Aparecerá el pecado en cualquier momento. Tomará control de tu mente, tomará control de tu corazón, tomará control de tu vida. Y entonces se cumplirá lo que dice en Romanos capítulo 7. Lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Porque hay una ley que se rebela contra la ley de mi mente, que quiere buscar a Dios, que quiere hacer lo bueno y que me lleva cautivo al pecado, me lleva cautivo a lo malo. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que está pasando en tu vida. Yo no dudo que tú seas una buena persona, seguramente lo eres. Es posible que tú seas una persona muy noble, que tú tengas buenas ideas, que tú tengas un corazón amistoso. Tú no eres una persona mala, tú no andas por la calle buscando hacerle daño a nadie, tú no estás en ese pensamiento. Pero el no tener tu propia búsqueda con Dios, el no tener tu experiencia, el no tener a Dios en tu vida, definitivamente te arrastrará el mal y no lo podrás evitar. Y entonces cuando el mal tome control de ti, te hundirá de tal manera que habrán áreas en tu vida que no podrás resolver. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Ellos dicen, yo no soy una mala persona. Y es verdad que no lo eres. O sea, cualquiera que trata contigo se ve que tú eres una buena persona. Es más, ayudas a otras personas y todo lo demás. Pero tú tienes pecados, vicios y cosas que te dominan de tal manera que no puedes evitarlas. Y eso te está hundiendo. Y de la buena persona que eres, en la medida que va pasando el tiempo, te vas degradando y te vas volviendo en una persona mala. Hasta que llegue un momento en que tú mismo te vas a dar cuenta de tu condición y vas a decir, realmente estoy mal. Y no puedo, lo peor es, no puedo salir de esto. Me ha dominado totalmente. Me arrastra, yo no quiero, pero hay algo en mí. Hay algo que me domina. Imagínate que en esa condición, dominado por el pecado, tienes dinero, o tienes posesiones, o tienes un cargo público de poder. En esa condición, tú no eres una garantía de justicia. No eres una garantía benigna para la gente. Te vas a convertir en un aliado del mal. Vas a entrar al mundo de las tinieblas. Y en el mundo de las tinieblas te vas a juntar con gente que vive en esas tinieblas y tu condición va a empeorar. Y la codicia te va a dominar. ¿Qué le pasó a Absalón, este hijo de David? David era su padre y Absalón lo amaba. Estoy seguro que cuando era chiquito su padre lo cargaba sobre sus hombros. Saltaba con él o tal vez el niño montaba sobre su padre y él como caballito lo hacía jugar, lo acariciaba, lo besaba, lo cargaba, lo llevaba a un lugar, a otro,
como hacen todos los padres que aman a sus hijos, ¿verdad? Usted ama a su hijo, usted lo carga, usted lo besa, usted está contento. Es su hijo, es lo máximo, o es su hija, cualquiera de los dos. Es el amor de su vida. Sin embargo, cuando los hijos crecen, los hijos comienzan a tomar reacciones y actitudes que dejan mucho que desear a los padres. Los padres no entienden qué fue lo que pasó para que este hijo cambie, porque ahora este hijo se está rebelando. Ya no quiere obedecer, ya no se quiere sujetar, y cuando no le dan lo que quieren, se rebelan. Ese es uno de los síntomas que indica que tu corazón está dañado, que las tinieblas han tomado control de tu vida. Cuando tú quieres algo y no te lo dan, te rebelas. Y eres capaz de cualquier cosa. Algunos demoran más tiempo, se rebelan pero no actúan. Simplemente están ofuscados, no quieren hablar, se encierran, muestran su molestia, su discrepancia, pero hasta ahí llegan. Pero hay otros que no, conforme va avanzando el mal, ya no solamente entran en una discrepancia o presentan algún argumento, sino que ya su rebelión es más fuerte. Y algunos se van a los golpes. Y otros se maldicen. Y otros hacen cosas, hermano, pero increíbles, ¿no? Por eso el mal se apodera de los hombres y de las mujeres. Este joven Absalón, su padre era rey, él tenía todo. Pero parece que para él no era suficiente tener un palacio, vivir en el palacio y gozar de todos los beneficios de la realeza. Parece que para él no era suficiente ser el príncipe en Israel. Tenía todo, hermano. Todo lo que un joven podía desear. Tenía una familia. No fue suficiente. La ambición se apoderó de él. Quería el reino. Quería el trono. Ese lugar donde se sentaba su padre con la corona de rey. Él la quería. No era su tiempo, no era su momento, pero él la quería porque tenía otros hermanos y él entendía que habían otros que iban a ocupar su lugar. Ya Dios había declarado que Salomón, uno de los hijos de David, iba a ser el sucesor y Absalón no aceptaba eso. Es como cuando el padre dice, bueno, el que va a tomar el control después de mí va a ser mi hijo fulano, y los demás hermanos no están de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. Yo soy el que debería estar allí, no mi hermano, no mi hermana. Y se rebelan. Absalón tenía todo, pero él quería más. La ambición se apoderó de él y comenzó a trabajar ocultamente, ganándose al pueblo y ganándose también al ejército y a hombres importantes dentro del ejército, dentro de la milicia de su padre. Y una vez que formó un ejército grande, vino hacia donde estaba la ciudad principal donde vivía el rey para darle golpe de estado. Absalón venía hasta con la disposición de matar a su padre si era necesario para ser el rey. ¿Usted se imagina ese corazón cómo estaba? Sin embargo, aunque David tuvo que salir huyendo con su gente, porque Absalón tenía un ejército más grande, y él tuvo que salir huyendo porque David dijo, yo no quiero que el pueblo sufra ningún daño, mejor es que yo me vaya aparte y que la guerra se haga en otro sitio, porque si se hace aquí van a morir mucha gente inocente. David era un hombre muy sabio y era un hombre, hermano, de un gran corazón. Se preocupaba por su pueblo. Y este hombre tuvo que salir huyendo. Cuando Absalón llegó para hacerle la guerra, la gente de David le dijo, no quiero que vayas tú a la guerra, rey. No vaya a ser que te pase algo y se desmoraliza todo el ejército. Deja que nosotros nos hagamos cargo. Y miren lo que dice David, que es el versículo que leímos al inicio. Cuando ya la guerra se iba a dar contra su hijo Absalón, y Joab, uno de los generales, iba a estar al frente del ejército de David,
David declara estas palabras a todos sus capitanes, a todos sus principales. David dice, y el rey mandó a Joab, que era el general, y a Abisai y a Itaí, que también eran generales, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Es decir, cuando estén frente a él en la guerra, por favor, si lo capturan, trátenlo benignamente a mi hijo. Es mi hijo. ¿Cómo es el amor de un padre, verdad? A pesar de que se había sublevado su hijo, él decía, es mi hijo. Es como aquellos padres o madres que su hijo está en la cárcel y aunque todos dicen, pero tu hijo es malo, tu hijo así, tu hijo te trata mal. No, es mi hijo, tengo que llevarle su comida. Y ahí está esa viejita llevando su comida, su frazada o ropa, aquel que es un sinvergüenza, un hombre terrible que está en la cárcel, pero que es su hijo. Y ella dice, es que es mi hijo, no puedo evitarlo. Y eso pasa, es el amor del Padre. Y todo el pueblo dice que oyó cuando dio el rey esta orden de que acerca de Absalón a todos los capitanes. O sea, el rey había dicho, traten benignamente, es decir, por favor no lo maten, no maten a mi hijo, porque Absalón iba a enfrentarse y en el enfrentamiento pues era un enfrentamiento de muerte. Pero él dice, traten benignamente a mi hijo, no lo maten. Sin embargo, lo mataron. Lo mataron. A pesar de la orden del rey, Joab y otros más lo mataron. Y lamentablemente murió Absalón. Lo que quiero decirles con este mensaje, hermanos. Absalón murió porque él no estaba preparado espiritualmente. Él no murió en la guerra. Él ya estaba muerto. Muchos años atrás. Él ya estaba mal. Su corazón estaba dañado. Tú no estás muerto físicamente, pero la Biblia dice que espiritualmente estás muerto. En Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muerto significa que estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente. Absalón ya estaba mal. Y fue su maldad lo que lo llevó a ese fin de muerte. Porque la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Todo el que practica el pecado va a terminar muerto de una u otra manera, de forma violenta, no agradable. Porque esa es la paga del pecado. Esa es la consecuencia del pecado, la muerte. Y es inevitable. Por esa razón les decía al inicio, cuán importante es estar preparados con Dios. Porque cuando uno está bien con Dios, esos impulsos malignos de la codicia, la ambición y toda esa degeneración que existe a causa de los deseos, de las pasiones del hombre, son controladas por Dios. La persona es controlada por Dios y puede superar cualquier obstáculo de tentación, cualquier oferta que el diablo le pueda poner delante. Cuando estamos bien con Dios, superamos las artimañas satánicas y vencemos a las tinieblas. Y entonces actuamos con coherencia. Y cuando tú tengas dinero o tengas poder, tu condición espiritual buena con Dios te llevará a ser un hombre justo, una mujer justa, una persona equitativa, equilibrada, con dominio propio, una persona sana en tu manera de pensar, una persona sana porque no tendrás vicios, una persona sana en tu corazón. Y serás una persona que amarás con justicia. Por eso es necesario que tú le entregues tu corazón a Cristo. Es necesario que Cristo reine dentro de ti para que tu vida espiritual esté acorde con la voluntad de Dios. Y Dios pueda manifestarse a través de tu vida y tú seas un testimonio poderoso de la gracia, del amor y de la justicia de Dios. Déjame orar por ti esta noche. Permíteme hacer una oración por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y voy a orar por ti. Entrégale tu vida a Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra esta noche y te ruego
que bendigas a todos aquellos que en este momento están en sintonía. Te pido, Dios mío, que esta palabra los haga reflexionar. Que esta palabra, Señor, florezca dentro de sus corazones y ellos, Señor, empiecen a buscar tu rostro y tú les des una experiencia a cada uno de ellos, cambiando radicalmente sus vidas, incrementando los valores y esa fuerza moral que solamente tú sabes dar, Señor. Que los afanes de esta vida, las ambiciones estén nulas en el corazón de estas personas. Que aprendan, Señor, que el amor y la unidad con la familia es lo más grande que hay. Y sobre todo cuando estamos unidos a ti. Bendícelos, sálvalos, trata con ellos, Señor. Y los que están enfermos, tócalos. Quita sus males, sus dolencias, los que tienen cáncer, los que tienen tumores, los que tienen, Señor, enfermedades crónicas, los que están con el COVID-19, aquellos que sufren de dolor, Señor, y no pueden ni dormir. Tócalos en tu gran misericordia. Te pedimos por ellos, por aquellos que han pedido la oración. Tócalos y sánalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, Dios mediante. Bendiciones.